Eh, Buenas noches, muchachos. Vamos a proceder a dar la clase correspondiente al día jueves y donde vamos a estar resolviendo eh, algunos problemas eh, que les van a servir de práctica para el examen del próximo miércoles. Bien, vamos primero a hacer unos ejercicios de balanceo. Vamos a colocar aquí, línea más oxígeno. Bien, entonces tenemos una reacción donde el aluminio, que es un metal, reacciona con oxígeno y me produce un óxido, el óxido de aluminio. Fíjense cómo el estado de oxidación de este aluminio es 3, ¿ok? Y el del oxígeno siempre es 2, ¿ok? Simplemente para recordarles formulación. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es verificar si la ecuación está balanceada. Bien, tengo aquí un aluminio, dos aluminios. No hay balanceo, ¿ok? Entonces, tenemos que proceder a balancear. Bien, entonces, si tenemos 2, vamos a colocar un 2 aquí. A ver qué pasa. Recuerde que siempre comenzamos con metales. No metales, y después viene oxígeno e hidrógeno. Metal, ahora el otro elemento que tenemos es oxígeno. Verificamos. Tenemos 2 oxígenos, tenemos 3 oxígenos. Fíjense que en estos casos, donde yo no tengo un número que multiplicado por 2 me dé 3, no hay, lo que hacemos es intercambiar estos coeficientes. Es decir, este 3 lo colocamos aquí y este 2 lo colocamos aquí para que afecte al oxígeno, pero también me va a afectar al aluminio. Hagámoslo, vamos a ver. Colocamos el 3 aquí y el 2 aquí. Verificamos. Tengo 6 oxígenos. Tengo 6 oxígenos. 2 por 3, 6. Pero el aluminio se desbalanceó. Porque ahora aquí tengo 4 y aquí tengo 2. ¿Ven? Entonces, ajustamos. Colocamos 4 aquí. Verificamos. 4 aluminio, 4 aluminio, 6 oxígeno, 6 oxígeno. Ecuación balanceada. Verificamos. Aquí tenemos 4 aluminios y tenemos 6 oxígenos. De este lado tenemos 4 aluminios y tenemos 6 oxígenos. ¿Ok? Vamos a, para que no me confundan esto con el número 60, 6 oxígenos. ¿Ok? Entonces, la ecuación está balanceada. Estamos cumpliendo con ley de conservación de la masa. Bien, vamos a hacer otro ejercicio balanceo. Bien, vamos a ver por aquí. La ecuación tenemos CH4, forma de gas, más oxígeno, forma de gas, reacciona y produce dióxido de carbono, forma de gas, y agua. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es verificar si está balanceada. Vamos con metales, no metales, oxígeno e hidrógeno. Entonces, tenemos el no metal, carbono, tenemos 1, 1. Vamos con oxígeno. Tenemos 2 oxígenos, tenemos 2, 3 oxígenos. Está desbalanceado, ¿no? Entonces, procedemos a balancear. Bien, en este caso,
como tengo 2, 3, y aquí tengo 2, vamos a colocar, podemos colocar, eh, podemos verificar el hidrógeno también. 4 hidrógenos, tenemos 2 hidrógenos. Entonces, quizás aquí nos convendría ajustar hidrógeno primero. Vamos a tratar de ajustar hidrógeno. Vamos a colocar un 2 aquí. Entonces ya esto me permite balancear hidrógeno. Me queda carbono balanceado, hidrógeno balanceado, pero sí que el oxígeno desbalanceado. Solo tengo 2 aquí. Y ahora aquí tengo 2, 4. ¿Bien? Entonces, coloco un 2 aquí. ¿Ok? Entonces ahora verificamos. Un carbono, 4 hidrógenos, 4 hidrógenos, 4 oxígenos. Tengo 2 y 2, 4. Entonces tengo un carbono, hidrógenos tengo aquí 4 y de oxígeno tengo 4. Aquí, carbono, tengo 1, tengo hidrógeno 4 y tengo de oxígeno 4. 2 y 2, 4. Ecuación balanceada. Fíjense que en este caso balanceé primero el hidrógeno. ¿Ok? Muchas veces es recomendable que si por la presencia de números pares e impares a ambos lados de la ecuación, tanto en los reactivos como en los productos, hacen problemático balancear uno de los elementos, nos vamos al siguiente. En este caso, del oxígeno pasamos al hidrógeno. Entonces podemos intentar balancear primero el hidrógeno, especialmente cuando tenemos elementos como el agua, donde está involucrado el hidrógeno y el oxígeno. Es decir, que colocando un coeficiente aquí, pues me va a afectar tanto a hidrógeno como oxígeno. ¿Ok? Entonces, en este caso, decidimos balancear hidrógeno porque simplemente colocábamos un 2 y ya lo teníamos balanceado. Y ahora verificábamos el oxígeno. Y resultó que simplemente colocando un 2 aquí, terminé de balancear el oxígeno. ¿Ok? Porque como había añadido este 2, ya tenía 2 oxígenos, más los 2 aquí son 4, y simplemente colocando este coeficiente terminó de equilibrar. ¿Ok? Tanto los reactivos como los productos, es decir, balancear la ecuación. ¿Bien? Son estrategias pues, para lograr este balanceo que se llama por tanteo. ¿Ok? Es un balanceo por tanteo. ¿Ok? Bien. Ok, vamos con otro tipo de ejercicio. Fíjense. Bueno, por ejemplo, vamos a ver este tipo de ejercicio. Tengo HCl, ácido clorhídrico más agua más EC2. Ok, entonces yo les pregunto aquí. En el examen yo les puedo poner estas preguntas. ¿Cuál sería el coeficiente del cloruro de calcio? Si la ecuación está balanceada. ¿Cuál sería el coeficiente del cloruro de calcio si la ecuación está balanceada? Primero, entre esto ustedes tienen que saber cuál es cloruro de calcio. ¿Eh? Formulación. ¿Eh? Esto es
cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico, carbonato de calcio y este cloruro de calcio, agua, dióxido de carbono. Entonces me están preguntando cuál es el coeficiente que va aquí. ¿Ok? Eso es lo que me están preguntando. Por supuesto, para saber cuál es el coeficiente que va allí, tengo que balancear. Tengo que balancear la ecuación. Entonces, balanceemos. Vamos a colocarlo aquí. HCl más de calcio, cloruro de calcio, agua, dióxido de carbono. Hay que balancear. Entonces comenzamos. Metales, no metales, hidrógeno, oxígeno. ¿Ok? Ese es el orden ideal. Entonces comenzamos. Metales. Tenemos calcio. Tenemos un calcio. Un calcio. Balanceada. Vamos con no metales. Carbono. Un carbono. Un carbono. Balanceado. Otro no metal. Cloro. Cloro. Un cloro. Dos cloros. No está balanceado. ¿Ok? Entonces, tenemos que balancear, en este caso, el cloro. Bien, entonces, si tengo dos cloros aquí, entonces debo colocar dos aquí. Bien, dos. Verificamos. Ahora tengo un calcio, un carbono, dos cloros, dos cloros. Balanceado hasta ahora. Ahora vamos con hidrógeno. Dos hidrógenos, dos hidrógenos. Balanceado. Oxígeno ahora. Tres oxígenos. Tengo aquí uno y dos, tres. Balanceado. ¿Ok? Entonces, podemos contestar la pregunta. ¿Cuál sería el coeficiente del cloruro de calcio si la ecuación está balanceada? El coeficiente, el coeficiente. ¿Qué coeficiente es el que llamamos en las presentaciones coeficiente estequiométrico? ¿Ok? El coeficiente es 1, porque aquí va 1, 1. Lo que pasa es que no se coloca, ¿ok? No se coloca. Entonces, 1. Esta sería la respuesta a esta pregunta. Pero fíjense que para poder contestarla tengo que balancear. Tengo que balancear, ¿ok? Verificar que todos estén perfectamente balanceados. ¿Bien? Ok. Pasemos a otro tipo de problema. Bien. Vamos con otra. ¿Cuál será el coeficiente estequiométrico en el agua? Perdón, vamos a cambiar el marcador. En el agua, si la ecuación está balanceada. ¿Ok? ¿Cuál es la ecuación? Potasio más agua reacciona y produce esto más hidrógeno. Bien. Entonces me preguntan, ¿cuál será el coeficiente estequiométrico en el agua si la ecuación está balanceada? Tengo que saber cuál es la fórmula del agua. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el agua aquí? Esta. Me están preguntando cuál es el coeficiente estequiométrico aquí. ¿Qué número hay? Para saberlo, tengo que balancear.
Vamos a colocar lo que va. Potasio más agua da. Esto se llama hidróxido de potasio más hidrógeno. ¿Okay? Traten de aprenderse los nombres, muchachos. OH. Vamos a repasar un poco de nomenclatura. Esto es potasio, OH. Acuérdense que los metales siempre son positivos. Son los que están del lado izquierdo de la tabla periódica. Bien, revisen la tabla periódica mientras hacen el ejercicio y ven el video. Lado izquierdo, grupo 1, son todos positivos. Su carga siempre es +1 para ese grupo. Ahí está el potasio, está el sodio, está el litio. Y este señor se llama ion hidróxido. Es un ion bimolecular. Está en la tabla de las presentaciones, están todos los iones. Y él tiene carga negativa -1. Lo que hacemos es intercambiar estos números que van a ser los subíndices, estos que van aquí, y los intercambiamos. Y se forma esto. Aquí va un 1, recuerden, y aquí va otro 1. Pero como es 1, pues no afecta. ¿Okay? Fíjense que en este caso el 1 va aquí, porque esto es un ion bimolecular. Es decir, formado por dos átomos, oxígeno e hidrógeno. Es un ion. ¿Okay? Y se llama, los que poseen este ion se llaman hidróxidos. ¿Okay? Entonces uno le dice hidróxido de el metal, hidróxido de potasio, hidróxido de sodio, hidróxido de litio, hidróxido de calcio, hidróxido de aluminio, y así vamos. ¿Ok? En este caso es hidróxido de potasio. Bien. Vamos a borrar para seguir con el ejercicio. Bien. Entonces me están preguntando cuál es el coeficiente del agua. El agua la localizamos y está aquí. Entonces me están preguntando cuál es el coeficiente de eso. Para buscar ese coeficiente debo balancear la ecuación. Comenzamos. Metales. Potasio. Tengo un potasio. Un potasio. Balanceado. Vamos ahora con no metales. No hay. Pasemos a hidrógeno. Dos hidrógenos. 1 y 2 son 3 hidrógenos. ¿Ok? Entonces, tenemos que balancear. Bien. Como tenemos aquí 2 y 3, verificamos el oxígeno. Vamos a ver qué pasa con el oxígeno. Yo tengo aquí un oxígeno y tengo un oxígeno. Y el oxígeno está balanceado. Pero, como tengo que alterar el agua, porque aquí tengo 2 aguas, 3 aguas tengo aquí, perdón, 3 aguas no, 3 hidrógenos, y aquí tengo 2 hidrógenos, quiere decir que tengo que alterar este número. Tengo que colocar aquí un coeficiente que me va a alterar el hidrógeno, por supuesto, el oxígeno. Entonces, veamos. Si yo tengo aquí 2 hidrógenos y aquí tengo 3, y yo no tengo, un número que multiplicado por 2 me dé 3, tratemos de llevar esto a números pares. ¿Okay? ¿Cómo lo podemos hacer? Si yo tengo estos 2 hidrógenos, ¿ok? Y aquí tengo 3, vamos a ver si colocamos aquí un 2. Acuérdense que esto es un balanceo por tanteo. Siempre tratemos de balancear con los números más pequeños. ¿Ok? No es que empecemos aquí a poner 4 y 5, 10, no. Números pequeños. Entonces ahora tengo 4 hidrógenos. Aquí tengo 2, 3. Pero puedo llevarlo a 4. Si coloco aquí un 2, tengo 4, tengo 2 y 2, 4. Balanceé el hidrógeno. Pero se me desbalanceó potasio. Potasio. Pero tengo aquí 1. Coloco un 2.
Potasio balanceado. Hidrógeno balanceado. ¿Qué pasa con el oxígeno? Tengo dos oxígenos. Dos oxígenos. Aparentemente está balanceado. Verificamos. Dos potasio, 4 hidrógenos, 2 y 2, 4. Oxígeno, 2 oxígenos. Ecuación balanceada. Puedo contestar ahora. ¿Cuál será el coeficiente estequiométrico en el agua si la ecuación está balanceada? El coeficiente estequiométrico, el coeficiente estequiométrico es... Y respondí la pregunta. ¿Claro? Bien. Acuérdense que, a ver, este tipo de balanceo se llama, no lo olviden, balanceo por tanteo. Vamos a tantear. Lo importante aquí es llevar un orden. No empezar a volverse locos, que siempre llevar el orden. Metales, no metales, hidrógeno, oxígeno. Siempre vamos a dejar el hidrógeno y el oxígeno para el final, porque son los que nos van a traer problemas. Y podemos jugar, balancear primero el hidrógeno, después el oxígeno, o primero el oxígeno y después el hidrógeno. Eso lo vamos a ver en el tipo de ecuación. Fíjense que en esta nos conviene, o sea, fue conveniente balancear primero el oxígeno. Pero en el ejemplo que vimos antes fue conveniente balancear primero el hidrógeno. Entonces, jugando con ellas, vamos a lograr balancear. Vamos a lograr balancear. ¿Ok? Por supuesto, hay ecuaciones que son muy complicadas porque son varios reactivos y de verdad que son, para hacerlo por tanteo hay que, o sea, es muy exigente. Existen otros métodos de balanceo que me facilitan ese trabajo, pero esos métodos ustedes lo van a ver en cuarto año. ¿Ok? Mientras tanto vamos a ver ecuaciones sencillas donde el tanteo nos da, tenemos suficientes herramientas para lograr balancear este tipo de ecuación. Bien. Ok. Vamos ahora a ver. Estos son ejercicios tipo de balanceo. Bien. Con este tipo de problemas. A ver, vamos a ver si recordamos problemas de... Vamos a ver. Vamos a calcular moles. Bien. Este es el problema número 6 de la guía. Nos preguntan cuántos moles contiene. En este caso me preguntan cuántos moles contiene 87 gramos de azufre. ¿Cuántos moles contiene 87 gramos de azufre? Bien. ¿Qué es lo que tengo? Vamos a hacerlo por factor de conversión. ¿Qué es lo que tengo? Tengo azufre, 87 gramos de azufre. Vamos a poner aquí azufre. ¿Qué sé yo? Que un mol de azufre, porque eso es lo que me están pidiendo, moles de azufre. Un mol de azufre es o pesa 32 gramos. Peso atómico. Nos vamos a la tabla periódica. 32. Ustedes lo buscan, 32. Entonces, para que se me vaya con estos gramos, pues lo coloco abajo. 32 gramos. Y esto es lo que tengo. ¿Qué quiero? Quiero moles. Un mol. Vamos a colocar su símbolo. ¿Ok? Entonces tengo que un mol de azufre, o vamos a decirlo en el orden adecuado, 32 gramos de azufre es un mol
87 gramos. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Okay. Entonces, efectuamos 87 por 1 entre 32. Eso nos debe dar moles. ¿Por qué? Gramos. Con gramos se van y nos queda como unidad el mol. ¿Ok? Eso nos da 2.72 moles de azufre, su símbolo químico. ¿Bien? Ok. Vamos con otro problema. También de cálculo de moles. Ahora nos piden calcular los moles de... A ver, vamos a poner uno exponencial. Vamos a trabajar con exponente, que es lo que nos ha dado un poquito problemas a la hora de usar la calculadora. Pero vamos a resolver eso. Eso no es problema. Y nos dicen que calculemos cuántos moles contiene 3 por 10 a la 19 átomos de plata. ¿Cuántos moles son 3 por 10 a la 19 moles de plata? Nosotros sabemos que un mol de cualquier sustancia son el número de Avogadro. ¿El número de Avogadro cuál es? Vamos a colocarlo aquí. Número de Avogadro son 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, un mol de átomos de plata, un mol de átomos de plata son esta cantidad de átomos. Pero me están preguntando, ¿cuántos moles son esta cantidad? 3 por 10 a la 19 átomos. Planteamos el factor de conversión. 3 por 10 a la 19 átomos, ¿qué es lo que tengo? ¿No? Átomos de plata. Vamos a poner su símbolo. Bien. Tengo átomos. Mi factor de conversión, que va a estar aquí, tengo que colocar los átomos aquí para que se me vayan y los moles aquí. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo que es un mol de plata son 6, vamos a poner el número y ya vamos a resolver esto. 23 átomos. Entonces aquí átomo con átomo se me va. ¿Bien? Y fíjense que esto da, el resultado de esta operación son 4.98 por 10 a la por 10 a la vamos a verificarlo. Vamos a verificarlo aquí mismo con la calculadora. Tengo 3 por 3 exponente 19 entre 6.022 exponente 23. Perfecto. Entonces son por la menos 5 moles. Moles de plata. Bien. Entonces, perdón, aquí borré. Son a la 19, ¿ok? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Porque fíjense que ustedes han tenido problemas para colocar estas cantidades en la calculadora. Vamos a igualarlo. Vamos a igualarlo, muchachos. Entonces, planteamos un factor de conversión donde este número lo vamos a convertir en este mismo exponente. Entonces hacemos esto. 3 por 10 a la 19 átomos plata, mol, plata. Y si yo este exponente lo llevo a la 19, ¿qué tengo que hacer? Pues añado
o muevo la coma hacia la derecha y le voy quitando los ceros, ¿ok? Que voy añadiendo. Me quedaría 0,22, 0 por 10 a la 19 átomos. ¿Ok? Entonces, unidades, se me va esta unidad, se me va esta unidad. También puedo dividir esto y lo elimino, ¿verdad? Entonces simplemente multiplico 3 por 1 y lo divido entre 60.220. Y efectuemos la operación. 3 entre 60.220 es igual a 4,98 o 10 a la menos 5 moles de plata. Y el problema resuelto. Bien, lo que hay que tener cuidado es que cuando yo iguale este exponente, ¿okay? Este 23 lo lleva a 19, tengo que correr comas hacia la derecha para disminuir este número, esta cantidad de ceros. Es decir, como estoy corriendo 4, pues lo llevo a 19. Y por supuesto, aquí están los 4. Acuérdense que la coma estaba aquí entre el 6 y el 0. 1, 2, 3, 4. ¿Correcto? Entonces ahora 60.220 por igual. Este número es esto mismo. Es idéntico. El mismo número. Lo que cambia es el tipo de notación científica. Acuérdense que en notación científica, recuérdense las primeras clases, muchachos. Este número debe ser siempre menor que 10. ¿Ok? Esta es una forma correcta de notación científica. Esta no. O sea, uno no debería hacer esto. Pero claro, lo estamos haciendo para facilitar el cálculo. ¿Ok? Más nada. Simplemente facilitar el cálculo. Y fíjense que el resultado está en la notación científica adecuada. Este número está entre, ¿qué? 0 y 10. ¿Ok? Entonces, está adecuado. ¿Cómo se expresa? Pero fíjense que me da exactamente lo mismo. ¿Ok? Que elimino átomos y después elimino el exponente. Y simplemente multiplico, multiplico 3 por 1 y divido ese valor, por supuesto 3, entre 60.220. El resultado es exactamente el mismo. ¿Ok? Si hay dudas en este problema, me escriben un correo, me dicen, profe, el problema 6, acláreme el de la plata. Y volvemos a explicarlo, o sea, trato de explicarlo en el correo electrónico y les aclaro las dudas. ¿Bien? Ok. Vamos con otro problema. A ver. Vamos a hacer uno donde tengamos algo parecido. A ver. Bien, vamos a hacer esto. Bien, nos preguntan, ¿qué es el problema número 8? ¿Ok? De la guía que yo les puse que está en Academia, ¿ok? En el archivo. ¿Cuántos átomos están contenidos? ¿Cuántos átomos están contenidos en? Entonces, la pregunta, entonces en 0,25 moles de aluminio. Entonces me preguntan, ¿cuántos átomos están contenidos en 0,25 moles de aluminio? Aquí, a diferencia del problema anterior, me están preguntando por átomos. Me dan moles. Para pasar de moles a átomos, necesito el número de Avogadro. Entonces,
¿Qué tengo? 0,25 moles. Planteo mi factor de conversión. Ya yo sé que un mol son 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿Ok? Entonces, para que esto se vaya, coloco el mol abajo. Y aquí 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿Ok? En este caso, es más fácil. Olvidémonos momentáneamente de este 10 a la 23. Simplemente multiplicamos 0,25 por 6,22. ¿Ok? Entonces multiplicamos 0,25 por 6,022. ¿Ok? Eso nos da 1,5. 1,5. 1,5. Pero ahora le colocamos el 10 a la 23 por 10 a la 23 átomos de aluminio. Colocamos su símbolo. A, no tengo nada, ¿no? Aluminio. Entonces, ¿cuántos átomos están contenidos en 0,25 moles de aluminio? En 0,25 moles de aluminio hay 1,5 por 10 a la 23 átomos. Bien, entonces, ¿quedó claro esto? Espero que quede claro, ¿no? Como estoy multiplicando este valor por este, yo lo que hago es, obvio, este 10 a la 23, multiplico esto por esto, y después, pues, le coloco el exponente que había obviado antes, que era el del número de Avogadro. ¿Ok? En este caso no hay problema porque este es un número relativamente pequeño, ¿no? O sea, en cuanto a expresión. ¿Ok? Entonces, no hay problema aquí. Entonces, este es el resultado de este problema. Bien. Hay otro, creo que aquí cabe, que nos dicen también nos pregunta, ¿cuántos átomos están contenidos ahora en 8 gramos de magnesio? ¿Cuántos átomos están contenidos en 8 gramos de magnesio? Entonces, en este caso, hay que recordar, vamos a borrar aquí, para recordar un esquema que ustedes siempre deben tener presente. Yo tengo aquí número de átomos o moléculas. Aquí yo tengo mol y aquí yo tengo la masa. Para pasar de la masa al mol, yo necesito la masa molecular o peso molecular. Y para pasar del mol al átomo, ¿ok? O a la molécula, yo necesito el número de Avogadro. 6,022 por 10 a la 23. Entonces, ¿dónde estoy aquí en este problema? ¿Qué me están dando? 8 gramos de magnesio. Me están dando masa. Entonces estoy aquí y tengo que irme para acá. Para ir de aquí a acá, tengo que hacer esto. Calcular moles y después de moles, calcular, en este caso, átomos. Tengo que hacer esto. Nunca puedo ir directo. No se puede. ¿Ok? Tengo que hacer esta pausa. Bien. Entonces planteamos el factor de conversión. Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué es lo que tengo? Tengo 8 gramos. Magnesio. Vamos a colocar su símbolo. Planteamos el factor de conversión. Estos gramos tengo que pasarlos a moles. De masa a moles. ¿Qué necesito? La masa molecular. ¿Cuánto pesa un mol de magnesio? Un mol. Vamos a la tabla periódica.
Tabla periódica. La tabla periódica nos dice que pesa 24 gramos. Un mol. Entonces, como yo necesito eliminar gramos, coloco aquí abajo 24 gramos de magnesio, por supuesto, y aquí tengo un mol de magnesio. Estos gramos se van con estos gramos. ¿Ok? Aquí me da moles, pero yo necesito átomos. Sigamos. Planteamos otro factor de conversión. Como yo tengo aquí moles, yo quiero átomos, yo quiero que estos moles se eliminen. Coloco aquí un mol de magnesio. ¿Cuántos átomos tiene? El número de Avogadro. 6,022 por 10 a la 23 átomos. Entonces aquí, si resolvemos esto, por la calculadora nos va a dar 2,0 por 10 a la 23 átomos de magnesio. Ese es el resultado. Ahora bien, vamos a resolverlo tratando de saltarnos este 10 a la 23 que nos molesta. No sé colocarlo en la calculadora. Entonces vamos a resolver eso. Como los demás números no tienen exponente, bueno, vamos a obviarlo y vamos a trabajar con este. Y después ese 10 a la 23 se lo coloco al resultado. Entonces, ¿qué hago? 8 lo multiplico por 1 y lo divido entre 24. ¿Ok? Resuelvo este factor de conversión. Y ese resultado lo voy a multiplicar por esto. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Entonces yo agarro y digo 8 entre 24, ¿no? 8 entre 24 nos da 3.33 por 10 a la menos 1 o 0,3333333. ¿Ok? Ese es el resultado que ya está aquí. Ese número lo multiplico por 6,022 por 6.022. Eso nos da 2,00777. Pero solo vamos a expresarlo con... Tengo solo una cifra significativa. Entonces, como me da 2,0, ahora sí añado el 23, el 10 a la 23 por 10 a la 23. Entonces, este resultado, pues, este mismo. Y problema resuelto. Problema resuelto. ¿Ok? Cuando estemos en presencialidad, vamos a resolver lo de la calculadora y se van a dar cuenta que es sencillo. Mientras tanto, vamos a estar trabajando así en estos problemas. Recuerden que en el examen, si nos tropezamos con este tipo de problemas, no se preocupen, no se desesperen, que yo les voy a dar las herramientas para que ustedes puedan resolverlo. ¿Ok? Y si hay dudas, pues preguntamos en el examen, profe, ¿qué, ¿cómo resuelvo esto? ¿Qué, o sea, sí se tranca, ¿no? Pero yo creo que con estas instrucciones para los que vimos antes y ahorita en estos casos, pues yo creo que ustedes pueden resolver ya tienen suficientes herramientas para resolver estos problemas. Bien, vamos a hacer un último problema, que son los de cálculo de fórmula molecular, fórmula empírica, pero vamos a hacer uno de fórmula molecular, que básicamente nos abarca pues todo. Bien, son de la misma guía, creo que es el número, 32, si mal no recuerdo, sí, es el número 32 de la guía. ¿Ok? Es el número 32, permítame, vamos a leerlo por aquí. Nos dice que la fructosa es un azúcar natural muy dulce que se encuentra en la miel, las frutas y los jugos. Es decir, la fructosa, muchachos, es el azúcar de las frutas. ¿Ok?
Cuando comemos un cambur o comemos miel, ese sabor dulce es fructosa. ¿Ok? Bien, entonces, la fructosa tiene una masa molar. Vamos a colocar aquí. Fructosa. Fructosa. Tiene una masa molar o peso molecular, que también algunos libros nos hablan así, de 180 gramos mol. Esa es la masa molar, es decir, eso es lo que pesa la molécula, un mol de fructosa. Eso es lo que pesa. Entonces nos dicen que la fructosa tiene una composición porcentual, que es así. Carbono tiene 40%, de hidrógeno tiene 6,70% y de oxígeno tiene 53,30%. Entonces nos preguntan, determine, esta es la pregunta que están haciendo, determine fórmula molecular. Determine fórmula molecular de la fructosa. Bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer aquí? Calcular fórmula empírica. ¿Okay? Cuando nos pidan fórmula molecular, debemos calcular fórmula empírica, porque con la fórmula empírica vamos a determinar o vamos a calcular este factor N, que lo vamos a utilizar para determinar la fórmula molecular. Con este factor N, recordemos que N va a ser igual a la masa molar, que ya la tenemos aquí, entre la masa de la fórmula empírica. Para calcular la masa de la fórmula empírica, debo calcular la fórmula empírica. ¿Ok? ¿Cómo calculamos fórmula empírica? Pues con estos porcentajes. ¿Cómo hacemos? Bien. Ok. Entonces, procedamos. Como no nos dan un peso, o sea, no nos dicen tantos gramos de fructosa, no. Simplemente nos dan porcentajes, pues estos porcentajes los llevamos a los gramos correspondientes. Es decir, trabajamos en base, vamos a colocarlo aquí, a 100 gramos. Que esto me da 100. ¿Okay? Trabajamos en base a 100 gramos, entonces estos serán 40 gramos, 6,70 gramos y 53,30 gramos. Bien, entonces vamos a colocarlo aquí. Estos son 40 gramos de carbono. Tengo 6,70 gramos de hidrógeno y de oxígeno, pues tengo 53,30 gramos. Bien, entonces tenemos que calcular los moles. Para pasar gramos a moles, acuérdense que utilizamos la masa molar de cada elemento. Para este problema vamos a calcular, yo creo que aquí lo ven, para el carbono son 12 gramos mol, para el hidrógeno 1 gramo mol y para el oxígeno 16 gramos mol. Ok, estos son datos que yo se los voy a dar en el examen. Para evitar utilizar los valores que tenemos en la tabla periódica, que incluyen muchos decimales. Entonces esos decimales quizás les van a molestar un poco. ¿Ok? Es a la hora de resolver el problema y van a tener números con muchos decimales. Entonces, para tratar de dar números lo más sencillo posible, pues, yo les voy a dar estos valores para que ya valores redondeados. ¿Ok? Acuérdense que si ustedes ven la tabla periódica, no les dice 12, les dice 12,012, un número muy largo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a redondear. Bien, entonces, con la masa molar de cada elemento, pues calculo
y los gramos calculo los moles. Bien, entonces para el carbono. Para el carbono mi factor de conversión es que tengo 40 gramos, 1 mol de carbono son 12 gramos. ¿Okay? Eso nos da 3.33 moles de carbono. Acuérdense que aquí gramos con gramos se va, me queda mol. Tengo 3.33 moles de carbono. Para el hidrógeno, bien, tengo 6,70 gramos, 1 mol, pesa 1 gramo. Bueno, parece que estos son hidrógenos, hidrógeno. Disculpen, esto aquí es carbono, carbono y carbono. Entonces, gramos con gramos se va, me queda mol. Estos son 6,70 moles de hidrógeno. Para el oxígeno, son 53.30 16, que es lo que pesa, gramos de oxígeno. Aquí son, estos son gramos, ¿okay? Y aquí son 1 mol de oxígeno. Estos son gramos de oxígeno, acuérdense. Gramos con gramos se van, me quedan moles. 53.30 entre 16 son 3.33 moles de oxígeno. Bien, entonces ahora el procedimiento nos dice que de estos tres valores voy a elegir el menor y voy a dividirlo entre cada uno de ellos. ¿Cuál es el valor menor? 3.33, tenemos 2. Entonces voy a agarrar 3.33 y lo voy a utilizar de denominador para este y este. Entonces vamos a colocarlo aquí mismo. Esto entre 3.33, esto entre 3.33 y esto entre 3.33. Eso nos va a dar el número de moles. Esto es 1, un mol de carbono. Este será, no sé cuánto nos da 2 moles de hidrógeno. Y esto me da 1 mol de oxígeno. Bien, fíjense que en el caso de, vamos a hacer la operación de 6,70 entre 3.33. Fíjense que me da el valor, o sea, la respuesta correcta de esto es 2,01. Pero como estoy trabajando con prácticamente una o dos cifras significativas, pues aproximo 2,01, pues eso es 2. Está más cerca de 2. ¿Okay? Entonces 2. Entonces con esto armo mi fórmula empírica. Carbono es 1, no colocamos ningún subíndice. Hidrógeno es 2 y oxígeno es 1. Entonces, esta es la fórmula empírica. Fórmula empírica. Bien. Ok. Entonces, ya con la fórmula empírica puedo calcular cuánto pesa para sustituir en esta forma, porque este valor ya lo tengo, es 180. Ya me están diciendo la masa molar de la fórmula molecular. Entonces, calculo la masa de esta fórmula empírica. Esta masa sería, para el carbono, será 12. Vamos a colocarlo mejor para que ustedes lo vean. Para el carbono, será, ¿cuántos carbonos tengo? 1 por 12, que es su masa molar, ¿no? Tabla periódica. Esos son 12. Para el hidrógeno, tengo 1, tengo 2, y él pesa 1. ¿Ok? Esos son 2. Y para el oxígeno, son, ¿cuántos tengo? 1 por 16. Esto me da 0
10, por supuesto, y los 2 son 3. Entonces, 30 gramos mol. Esto es lo que pesa la fórmula empírica. Es decir, lo que pesa un mol de fórmula empírica. Bien. Entonces, ya tengo los datos para sustituir en esta fórmula que tengo aquí. Vamos a englobarla aquí para que ustedes la vean. ¿Ok? Esto están las láminas. ¿Ok? Bien. Entonces sustituimos. N va a ser igual a la masa molar, 180, entre 30, 30. Eso da. N es igual a N es igual a 6. Entonces ya con esto puedo calcular la fórmula molecular. Entonces, ¿qué hago? Vamos a ver si nos cabe por aquí. Coloco CH2O, que es la fórmula empírica. Multiplico por N, que es 6, y me debe dar la fórmula molecular. Acuérdense que este 6 va a afectar estos subíndices, todos. Acuérdense que aquí hay un 1, aquí hay un 2, y aquí está el 1. Entonces, vamos para el carbono. 6 por 1, 6. Para el hidrógeno, 6 por 2, 12. Para el oxígeno, 6 por 1, 6. ¿Ok? Entonces, esto es la fórmula molecular de la fructosa. ¿Ok? Entonces, ustedes lo que tienen es que, si tienen curiosidad, buscan fructosa en Google y se van a dar cuenta que esa es su fórmula molecular. O simplemente coloquen en Google fórmula molecular de la glucosa. ¿Ok? Pero fíjense que en el examen ustedes pueden hacer eso. ¿Ok? Determine la fórmula molecular de la fructosa. Ustedes la buscan en Google. Pero yo quiero procedimiento, muchachos. ¿Ok? Importante procedimiento para llegar a esto. Pero ustedes van a tener herramientas. ¿Ok? Háganlo con sus herramientas. Sean astutos. Ustedes. Ustedes. No lo pregunten. Háganlo ustedes. Bien. Entonces, bueno, esto es todo por hoy. Y bueno, cualquier duda, recuerden que está disponible el correo. Acuérdense que yo les respondo lo más rápido que pueda. Si es posible, yo les hago algún video o les tomo foto, hago el ejercicio y les tomo foto. Traten de resolver los ejercicios de la guía de ejercicio. Hay algunas respuestas que he visto que no están muy buenas, pero háganlo. Si tienen problemas, háganlo, intenten hacer. Y si se trancan en algún punto, me dicen, profe, el ejercicio número tal, no lo sé hacer, tengo problemas. Yo se los resuelvo, se los explico y se los envío. ¿Ok? Así que estudien, muchachos. Entonces, bueno, cualquier cosa estamos a la orden y nos vemos el próximo miércoles.